Hay ciertas tipologías humanas que han sido objeto del análisis eh, por mucho tiempo, por siglos. Y estos análisis se acentúan especialmente cuando las sociedades viven crisis políticas. Por ejemplo, se da una dialéctica entre el imbécil y el inteligente, que es más aparente que real. Ya explicaré. El general Perón, ese agudo analista de la política, señaló una vez que su movimiento justicialista había logrado que muchos perversos, que muchos malvados, particularmente empresarios, se hicieran buenos, que respetaran las leyes laborales a partir de la educación del justicialismo. Pero que el justicialismo no había conseguido nunca que un imbécil se hiciera inteligente, que en eso habían fracasado. Eh, Bien, el poeta comunista, entiendo, Anatole France, francés de la primera mitad del siglo XX, preguntándose qué es más peligroso, qué es más perjudicial, un imbécil o un malvado, decía, es más peligroso el imbécil, porque el imbécil lo es las 24 horas del día y el malvado puede apiadarse de ti y no hacerte el mal que pensaba hacerte. Si buscamos el origen etimológico y precisamos con mayor rigor qué es un imbécil, los imbéciles son aquellos que se han cegado ante la realidad a partir de una propia decisión. O sea, la contradicción entre un inteligente y un imbécil empieza a diluirse. Un inteligente puede hacerse imbécil, perfectamente. ¿Qué hace el imbécil? Se ciega ante la realidad y hace cosas torpes, pierde la sintonía con la realidad. Es como cuando nosotros vemos que un señor va con 4 paraguas porque está lloviendo. ¿Para qué lleva 4 paraguas? Está fuera de la sintonía, está haciendo una imbecilidad. Pero políticamente, la imbecilidad es cómoda, porque significa que uno se ciega ante la realidad, y aquí el imbécil se hermana con el fanático, no escucha otra cosa que las propias verdades, que son 3 o 4 verdades elementales, y eso le permite vivir conforme, ya tiene la verdad. Los pueblos tienden a hacerse imbéciles en épocas de confrontación política. Por ejemplo, como la Alemania culta, la de Beethoven, de Kant, de Hegel, de Gutenberg, de Lutero, esa Alemania pudo terminar dirigida por un cabo a cometer las peores atrocidades. Porque el imbécil se tiende a ser fanático y se hace agresivo, no escucha a otros. Él ya tiene sus verdades. El, el imbécil está decidido por él mismo, enceguecido. Bien, Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán, protestante naturalmente, estudió la imbecilidad, porque él se preguntaba cómo un pueblo culto como Alemania puede fanatizarse al punto de no escuchar otras verdades e ir a agredir, por ejemplo, a los judíos en la noche de los cristales, a destruirles sus tiendas, sus lugares, sus viviendas, simplemente porque son judíos. Entonces él decía, mira, y ese es su gran aporte al estudio de la imbecilidad en la política, ¿por qué hacen eso? Un pueblo culto como el alemán, porque se entregó, se enajenó, no es un acto interno, es un acto externo. Fueron seducidos, fueron engañados y ellos aceptaron porque eso le era más cómodo. Un Führer, un líder, un Reich, un imperio, un partido. Estaba todo resuelto. No la conflictiva democracia, donde hay que escuchar a otro, donde hay que procesar lo que otro dice, donde naturalmente no siempre uno tiene la razón. La democracia es problematizar. El fanático no tiene problema, ya tiene todo resuelto. Y solo se aprieta a ofender, a maltratar. Dietrich Bonhoeffer decía, mira, hay que hacer un procedimiento para desfanatizar. Un fanático, un imbécil, no te va a escuchar argumentos, porque su problema no es
de la inteligencia, es un problema que su voluntad está entregada. Por lo tanto, no te va a escuchar, es imposible discutir con una muralla. Carlo Cipolla, un italiano, un historiador económico, escribió un tratado de la imbecilidad. Y la imbecilidad, que es la contradicción de lo inteligente viene de lo inteligible, de lo que podemos entender. La inteligencia hace entender la realidad, que es compleja, que es contradictoria, que uno no la percibe en plenitud, sino que es una síntesis de varias percepciones y que se entronca en la política con la democracia. Bien, Carlos Cipolla decía, mira, la imbecilidad es la más poderosa de las afiliaciones internacionales porque está en todas partes. En todas partes hay imbéciles, incluso dentro de los inteligentes. Él hizo un estudio sobre los premios Nobel. Había gente que podía resolver los problemas físicos, la matemática, pero llevaba a otro campo, la política, por ejemplo, se transformaban en un imbécil, que no escuchaban razones, que descalificaban, que agredían, que faltaban el respeto. O sea, una persona inteligente puede ser imbécil en determinados aspectos de su vida o en determinadas etapas de su vida. O sea, inteligente no es lo mismo que ser tonto. Bien, hay una diferencia entre el imbécil y el perverso, el malvado. Y es que el imbécil puede hacer daño sin necesariamente querer hacerlo. Su ceguera lo hace producir un efecto perjudicial a los demás y puede que ningún efecto beneficioso para él mismo. Por lo tanto, es impredecible. Un fanático, un imbécil, puede agredir, atacar, incluso actuar en contra de sus propios intereses, porque está enceguecido, no ve. Ese es ser imbécil, haberse enceguecido por propia voluntad. Sin embargo, un perverso es predecible, porque el perverso busca su interés, malsano, egoísta, ilegítimo, pero es su interés. Uno puede prever lo que un perverso va a hacer. Uno no puede prever lo que un imbécil va a hacer. Y el valor de Bonhoeffer es que situó la imbecilidad en épocas de crisis política. Y uno lo percibe. Cómo ese pueblo culto como el alemán terminaron siendo nazis. Y uno a veces ve personas en la discusión política que siendo ocultas, que siendo inteligentes, o sea, con capacidad de hacer inteligible el mundo que los rodean, en la discusión política se hacen fanáticos, se enseguecen, ofenden, faltan el respeto, agreden, se mantienen con cosas muy elementales. Bueno, hemos hablado de la imbecilidad, pero no haber dicho muchas imbecilidades. Que estén bien.